Le mando un mensaje al grupo, a ver si lo ven y llegan. ¿Veo, profe? ¿Cómo? ¿Cuántos hay conectados? Hay 12. Bien. 12. No es entendible en todo caso el día viernes. Siempre los viernes son más pobres en cuanto a asistencia. Llega menos gente. Andan todo ahí, también debe ser por la situación de mañana y del domingo. Capaz que por eso también andan muy... Sí, tiene razón. Tiene razón porque la gente aprovecha de ir a hacer las compras. ¿Cómo va a estar todo cerrado el fin de semana? Sí, eso es verdad. Ya, vamos a comenzar. Bien, como les dije, hoy vamos a terminar de ver la guía número 2. Y esta guía es de ejercicios de comprensión lectora. La comenzamos la semana pasada. Terminando esta, abrimos la guía 3. ¿Ya? Nos vamos inmediatamente a la guía 3. Entonces, la semana pasada trabajamos este texto, el de la bicicleta. ¿Se acuerdan que se transformaba en una bicicleta candado? ¿Ya? Ahí respondimos las preguntas. Después vimos otro texto de los egipcios. Y quedamos aquí, en el texto 3. Quedamos en el texto 3, ¿ya? Instagram, ¿les suena Instagram? Obvio. Sí, y al resto, participemos, chiquillos, ya que somos poquitos. Sí, hoy, profesores, quizás que no hay ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ánimo? No, porque las clases, los niños, trabajo, y llegar a hacer eso de la casa. Pucha, me imagino, lo entiendo, lo entiendo. Sí, Teresa, el fin de semana, cosas que hacer este fin. ¿Cómo, Pedro? Entonces, porque este fin de semana, como es esto de las votaciones, entonces todos debemos estar un poco estresados, así, más como ella dice, con los niños, con todo. Entonces, esta semana ha sido durísimo para todos. Sí, en realidad, yo no sé, creo que en mi caso es la pandemia ya que me tiene cansada, ya, no sé, todos los días es tan monótono, yo estoy aquí, no me paro de una silla prácticamente, me duele la espalda, me duelen las piernas ya. Lo que hago me gusta, de verdad me gusta, y me gusta hacer clases así también, pero hay un cansancio detrás inmenso. La verdad es que, y esto de no salir, yo no he salido a ninguna parte. A pesar de que ahora ya no estamos en cuarentena en la semana por lo menos, no, ni siquiera he podido salir porque no me queda tiempo. Entonces también estoy así como aburrida ya de esto, de la pandemia en realidad. Eso me tiene sin ánimo igual. Así que los entiendo totalmente. Los entiendo. Ahora tenemos que aprovechar estas instancias, eso sí. Son momentos en donde ustedes tienen este tiempo para aprender o repasar cosas que ya saben, desarrollar y potenciar las habilidades de comprensión lectora, que es justamente lo que estamos viendo ahora. Así que un ratito los invito a ojalá sacar esa energía de los restos, un poquito, la batería que no, ya está media descargada, pero usemos ese poquito, ese porcentaje, ¿ya? Entonces, texto 3. Texto 3. Instagram fue bastante nombrado durante fines del 2012, no precisamente por sus servicios, sino que por los cambios en su política de privacidad. Sin embargo, al parecer, esto no ha afectado el interés de los usuarios por esta aplicación. La compañía
reveló durante esta semana que tienen alrededor de 90 millones de usuarios activos mensualmente, así como también 40 millones de fotos que son subidas cada día. Vean esos números. La compañía reveló durante esta semana que tienen alrededor de 90 millones de usuarios activos mensualmente, así como también 40 millones de fotos que son subidas cada día. El sitio de tecnología All Things D, creo que lo pronuncio bien, ha reportado que a pesar de las fuertes críticas que recibió Instagram durante diciembre, la cantidad de usuarios que lo utiliza aumentó en un 10% a comienzos de este año a nivel mundial. Además de esta enorme cantidad de personas y los 40 millones de fotos, Instagram ha señalado que las interacciones en las imágenes también tienen importantes números. Según la empresa, cada segundo los usuarios ponen alrededor de 8.500 me gusta en las fotografías, como también existen en esa misma cantidad de tiempo cerca de 1.000 comentarios. Ahora, esta nota es de hace un par de años ya, varios años, ¿ya? Yo me imagino que estos números han aumentado, porque creo que es más gente la que utiliza esta red social. Es como parte ya del día a día casi de muchas personas. Y entonces, Lógico, más la gente joven ahí utiliza harto. sí, cierto. También está Facebook. No sé si ustedes usan Facebook, Instagram, ¿qué prefieren? ¿O ninguna? No, yo uso harto las redes sociales también. Me Ya, gusta. Ya le está gusta. Twitter. Soy más de Twitter que de Instagram. Ya, Mitch. Yo, por ejemplo, tengo todas las redes sociales, pero uso solamente más el Instagram. Ya. Ok. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar qué es lo que utiliza o cuál prefiere? Puede ser en el chat. ¿David? Yo antes ocupaba así todas las redes sociales pero vivía metida y ahora como el niño está acá y tengo que ponerlo a clase y mal trabajo, como que me queda tiempo para puro revisar WhatsApp. Ah, ya, me la entiendo. Entonces, puro WhatsApp. Buenas tardes. Sí, la entiendo, me pasa lo mismo casi. De repente ya reviso WhatsApp a última hora y me voy enterando de todo lo que pasa. Claro, pero cuando tengo más tiempo reviso bastante Instagram, más que Facebook ya. No sé, antes prefería Facebook, ahora cambié mi gusto. Ya, entonces, Yo ¿sí? solo ocupo WhatsApp porque no entiendo nada más. Ya, Es, ya. Bien, también. WhatsApp es directa, nos sirve para enviarnos mensajes, ¿cierto? También podemos compartir fotos, estados, todo lo que queramos, videos, ¿cierto? es que no sé ocupar las otras cosas. Tiene que aprender, pues, ingresar ahí, que le ayuden. Ahí le ¿Quién han me ayudado. ayuda? Alguien aquí tiene que ayudarla. Alguien ahí tiene que ayudarla, se hace un Instagram, ¿ve? Sí, tiene Sí, que ser pues sí, nada es parecido al imposible, WhatsApp. nada es imposible, así que no me Pero pueden no- decir que no. Sí, pues Es ahí que mi esposo tampoco sabe. tiene que atreverse Somos los nomás. Es cosa de práctica, ¿no? Sí, Ujú. exacto. Tiene que atreverse nomás ahí a empezar. eh, y se va a encontrar con un mundo. De primera no va a una vez, entender, nada. Eso se lo Ya. aseguro. Pero después, de a poquito tiene que ir ahí conociendo la aplicación, pues si así al final es todo. Así es, así una es. vecina, un Ya. vecino, un chico, ahí, cualquier niño le puede hacer eso, ahí le dice y se va a hacer en un instante, que se lo organice. Sí, pues Ujú. sí. Hay que pedir ayuda a veces también. La gente nos puede colaborar cuando no sabemos hacer algo. Ujú. Ya. Entonces, bueno, resumiendo, si alguno de ustedes no tiene esta red social o no la conoce, Instagram es, como digo, es una red social, es una aplicación que nos permite comunicarnos con otras personas de distintos lugares. Nos permite publicar fotografías, videos y ver también las fotos y videos que publican otras personas.
y ahí comentarlas, ponerle me gusta, seguir a otras personas también y que nos sigan a nosotros, ¿ya? Entonces, es muy parecido a Facebook, bastante parecido, ¿ya? Entonces, pregunta. En el texto anterior, el término destacado lo, en el segundo párrafo, apunta a, el término destacado lo. ¿A qué apunta? ¿A qué alternativa? ¿El usuario, el sitio, la fotografía, Instagram? Veamos de nuevo dónde está eso para ubicarnos, porque yo creo que ya conversando nos perdimos un poco del texto. Entonces, está aquí. Ya, aquí está lo. El sitio de tecnología, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Sí, se escucha bien. No A mucho, ver, te queda pegada. Me quedé pegada. Ya, lo que pasa es que parece que mi internet no está muy bueno. Porque acá me llegó un mensaje que decía que mi internet está débil. Ya. El sitio de tecnología All Things D ha reportado que a pesar de las fuertes críticas que recibió Instagram durante diciembre, la cantidad de usuarios que lo utiliza aumentó en un 10%. A pesar de las fuertes críticas que recibió Instagram durante diciembre, la cantidad de usuarios que lo utiliza, ¿que utiliza qué? Eso es lo que tienen que preguntarse. Que lo utiliza. Instagram. Instagram. Entonces aquí la respuesta correcta es Instagram. ¿Ya? Porque ese lo está reemplazando a Instagram, a la palabra Instagram, para no decirla de nuevo. Porque si se dice de nuevo es muy repetitivo. Piensen, miren. Ha reportado que a pesar de las fuertes críticas que recibió Instagram durante diciembre, la cantidad de usuarios que utiliza Instagram. Menciono 2 veces Instagram. Si lo menciono 2 veces suena mal. Suena muy repetitivo. Abajo nuevamente dice Instagram. Claro, entonces no se puede repetir tanto una misma palabra en el texto, ¿ya? Por lo tanto hay que buscar otra palabra que me sirva para reemplazarla. Y en este caso, lo cumple esa función, ¿ya? Por lo tanto, en el texto anterior, el término destacado lo, en el segundo párrafo, apunta a Instagram. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Señale cuál de los siguientes enunciados representa la idea principal del primer párrafo. Primer párrafo, idea principal del primer párrafo. Instagram fue bastante nombrado durante fines del 2012, no precisamente por sus servicios, sino que por los cambios en su política de privacidad. Sin embargo, al parecer esto no ha afectado el interés de los usuarios. La compañía reveló durante esta semana que tienen alrededor de 90 millones de usuarios, así como también 40 millones de fotos que son subidas. Entonces, señale cuál de los siguientes enunciados representa la idea principal del primer párrafo. Instagram tiene 90 millones de usuarios activos. La empresa fue nombrada en 2012 por cambios en su política de privacidad. Mediante esta aplicación se suben 40 millones de fotografías al día. Los cambios en la política de privacidad han afectado el interés en los usuarios. ¿Qué dicen ustedes? La B. ¿La B? ¿La B? ¿B dice Daniela? C dice Patricia. Yo estoy en la C y la D. La C y la D. O sea, es que la idea principal del primer párrafo habla como de los cambios de política de privacidad de Instagram, básicamente. Es como la idea generalizada del primer párrafo. Ajá. Dice, Instagram fue bastante nombrado durante fines de 2012, no precisamente por sus servicios, sino que por los cambios en su política de privacidad. Instagram fue nombrado en 2012 por sus cambios en la política de privacidad. Entonces la respuesta O correcta... sea, se supone que eso es como lo relevante del párrafo, ¿no? Exacto, cuando hablamos de idea principal hablamos de lo relevante. ¿Ya? Ya. Sería la B. Acá, sí, pues, aquí está, idea principal. O sea, aquí estamos repasando lo que vimos. Recuerden eso, ¿ya?
Entonces ahí lo voy a destacar. Idea principal. Eso es lo que me está preguntando acá este enunciado. Me pregunta por la idea principal, ¿ya? Del primer párrafo. No de todo, del primer párrafo, ¿ya? Por eso acá también tienen un número 1, acá tiene un número 2 y acá un 3. Entonces, en este párrafo, esa es la idea principal, que la empresa fue nombrada en 2012 por cambios en su política de privacidad. Gracias. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No. Ya. Ya, texto 4. Y este es el último texto de la guía. Texto 4, esta es el contenido de este texto lo van a encontrar conocido. Desde un punto de vista epidemiológico, se llama pandemia a una enfermedad que a partir de un brote se extiende geográficamente a los países y ataca a gran parte o a la mayoría de los habitantes, provocando graves enfermedades y muertes. El máximo grado de una pandemia es una extensión mundial, algo que aún no se ha dado en la historia de la humanidad, pero que la globalización favorece enormemente que pudiera ocurrir. Son muchas las enfermedades que pueden potencialmente provocar una pandemia, pero pocas son las elegidas que realmente llegan a causar este desastre. Debido a la existencia de múltiples factores que restringen la diseminación de la enfermedad, la pandemia es una cosa poco frecuente. Este es un texto de hace algunos años atrás. ¿Ya? Por eso se dice también que no se ha dado todavía en la historia de la humanidad, ¿ya? Porque actualmente, de hecho, estamos viviendo una pandemia. Entonces, ¿qué ideas podemos sacar de aquí? ¿Qué ideas importantes? Podemos decir que una pandemia es una enfermedad que se extiende geográficamente a los países, ¿ya? Y ataca a una gran parte o a la mayoría de los habitantes, provocando esta enfermedad, ¿cierto? Y también muertes. Entonces, la pandemia se entiende como una enfermedad que se expande mundialmente, ¿ya? Si se expande solo en algunos países, no es pandemia. Si está en todo el mundo, sí. Y eso es favorecido, obviamente, por la globalización, ¿ya? Bien. La pregunta 6 dice, busca en el diccionario la palabra globalización y anota su significado. ¿Lo buscaron ya ustedes? No. ¿No? ¿Alguien por ahí lo buscó? Yo lo busqué. ¿César? ¿Ya? Sí. ¿Ya? A ver, ¿qué encontró? Dice, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Perfecto. Perfecto. Eso es. ¿Ya? ¿Lo anoto aquí para que ustedes también lo anoten? Ya, por Ya. favor. Ya, César, me va a tener que dictar. Proceso. Es un proceso histórico de integración mundial ¿Ya? en los ámbitos económicos, Económicos. ¿Ya? político, ¿Ya? tecnológico, social y cultural, ¿Ya? que ha convertido al mundo ¿Ya? en un lugar cada vez Cada vez. más interconectado. Sí. Recuerden apagar sus micrófonos los que no están hablando. Por favor. ¿Ya? Por ahí En ese escucho... sentido, Espérame un poco, César. Ya. En ese sentido, se dice se dice, que este proceso ya, ha hecho del mundo una aldea global.
Eso era. Eso. Ya, ya. Proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, político, tecnológico, social y cultural que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. Esto es súper importante. En relación a la globalización, la interconexión quiere decir que al final todos nos conectamos gracias, por ejemplo, a los viajes, ¿ya? Los viajes, bueno, en este momento por la pandemia es más difícil, pero sin pandemia piensen que uno puede tomar un avión y en un par de horas está en otro lugar, muy lejano, ¿ya? O bien, gracias a el internet, nos podemos enterar rápidamente de cosas que ocurren en otros países, ¿ya? Y casi en el momento. Y eso es gracias a la globalización, ¿ya? Y en este sentido, ¿por qué se menciona la globalización? Porque esta interconexión puede favorecer enormemente que una pandemia pueda ocurrir, que es justamente lo que pasó ahora, ¿cierto? Debido a esta globalización, a que las personas pueden viajar de un lugar a otro, ¿cierto? De un país a otro, el virus se va expandiendo, ¿ya? Eso es lo que nos dice el texto. Y la otra palabra es diseminación. ¿La tiene también César? No, todavía no. ¿No? Ya. Diseminación. ¿Dónde aparece diseminación? Aquí. Ahí está. Dice que debido a la existencia de múltiples factores que restringen la diseminación de la enfermedad, la pandemia es una cosa poco frecuente. Diseminación. ¿Qué quiere decir diseminación? Cuando hablamos de diseminar, hablamos de expandir, ¿ya? Entonces, si hablamos de diseminación, hablamos de expansión. Acá lo voy a poner como sinónimo. ¿Ya? Expansión. Ustedes tienen que buscar el significado, sí, preciso, ¿ya? Y lo anotan ahí. La idea es que comprendan el significado de la palabra. Chagui. La idea es que comprendan el significado de la palabra, ¿ya? Y lo asocien acá con el texto. O sea, quiere decir que debido a que existen múltiples factores que restringen la expansión de una enfermedad, ¿ya? Que esta prolifera en el mundo, la pandemia es una cosa poco frecuente. Claro, es poco frecuente, pero sí se puede dar, ¿ya? Y la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados podría ser un título para el texto? Título. ¿Cuál de los siguientes enunciados podría ser un título para el texto? Causas de las ¿Concepto de pandemia? enfermedades. Ya, causas de las enfermedades, pandemias mundiales, concepto de pandemia, la globalización. ¿Cuál es la más certera aquí de estas cuatro? Pandemias mundiales. Pandemias mundiales, ya. La D. Perdón, La D. la D, la globalización. Piensen en qué habla el texto. ¿De qué habla el texto en general? De la Yo, pandemia. Habla la De C. enfermedades. Yo digo que sería concepto de pandemia. ya. Yo digo la C. La C. La C también dice Daniela. Yo también digo la C, sí, igual. Ya, Patricia creo que dice la C también de esta pregunta, ¿cierto? Sí, la correcta es la C. Sí. Concepto de pandemia. Esa es la correcta. ¿Por qué no son las otras? Causas de las enfermedades. Acá esto es muy general, ¿ya? Causas de las enfermedades y nos podría hablar de cualquier enfermedad, no necesariamente de lo que estamos hablando acá, de una pandemia. Si se fijan es como más específico eso, ¿ya? Ahora la B también nos habla de pandemia. Pandemia B y pandemia C, nos menciona la palabra. Ahora acá, esta es la correcta porque es un poquito más específica, concepto de pandemia, o sea, ¿qué es? ¿Qué es una pandemia? ¿Ya? Acá nos dice que una pandemia, se le llama pandemia, miren, fíjense en esto, se le llama pandemia. Se le llama pandemia a una enfermedad que a partir de bla, 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 bla. O sea, me está dando casi una definición, me está hablando de lo que es, por lo tanto, eso corresponde al concepto. Y la globalización se menciona en el texto, sí, pero no se está hablando de la globalización, se está hablando de la pandemia, del concepto de pandemia
que tiene que ver con la globalización. Pero este no es el tema central. Ya recuerden que cuando vemos los títulos, también estamos viendo lo que es más importante en el texto, como una idea principal. ¿Ya? Por eso se pregunta por el título. Cuando a ustedes se les pregunta por el título, se les está preguntando a su vez por la idea principal. ¿Ya? Y en este caso es la C. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? no sé, la viruela también fue una pandemia, ¿o no? La viruela, no lo sé, yo me imagino que sí. La Claro, viruela. porque se expandió y aún tenemos casos, pero está la vacuna. Sí, pues. Claro, Pero entonces, se creó la vacuna también para ello. ajá, Sí, ya. ya. Podría entrar. O sea, hay que Ya. investigarlo. Yo creo que hay que buscar la enfermedad ahí en San Google y ver cómo ha sido su expansión. Porque recuerden, cuando hablamos de pandemia nos referimos a una enfermedad que se expande a nivel Ah, mundial. por eso ahí sí el concepto de pandemia. Claro, Por eso me preguntaba por la viruela. Ah. claro. Esta se llama COVID, COVID-19, claro. que es un tipo de coronavirus. Un tipo de coronavirus que mutó, ¿cierto? Y se le puso este apellido 19 Claro. para distinguirlo de otros coronavirus. Y el SARS-CoV-2 El también. ¿Ese es otro o es el mismo? es el mismo. Es el mismo. O Entonces, sea, creo que ese es el nombre. Que son hartas variantes, son hartos tipos de Sí, COVID. Y sí, va sí. o sea, le ponen, por ejemplo, le pusieron COVID-19 porque fue en el año 2019, 2019, pero sí, hay hartos tipos de COVID, entonces ahí le claro. van poniendo los nombres. Claro, hay varios tipos de coronavirus que van mutando. De hecho, nosotros acá en Chile ya antes se hablaba de coronavirus, pues yo me acuerdo de repente algún colega que faltaba al trabajo y no, está con coronavirus. ¿Y qué era el coronavirus? Era como una indigestión, entre indigestión y resfrío, era una cosa así que le daba. Y era coronavirus, pues así decía la licencia, coronavirus. Por eso hay varios. De este coronavirus hay dos variantes más, po, que es la brasileña y la otra no sé cuál es, pero son dos variantes que salieron de este Incluso, COVID-19. incluso en otro país estaban hablando de la variante chilena. El otro día lo vi en una noticia. Puede ser. Sí, la No la- variante ¿y chilena. por qué pasa eso, profe? Oh, Son virus que se ahí, mutan con otro virus. claro, claro, me imagino que por Y las características de las personas, las características físicas del ambiente, el virus va cambiando. Si el virus al final es como un ser vivo igual que se va haciendo más fuerte. Yo así lo veo, se va haciendo más fuerte a medida que pasa el tiempo y por eso se dice que va mutando, porque se va haciendo más fuerte ante los anticuerpos. Por ahí dicen que algunas de estas mutaciones eh, no son tan débiles ante las vacunas. O sea, las vacunas tal vez no hagan el completo efecto que Claro. pretenden hacer ya ante esas variantes. Pero no está todo dicho aún, pues si es un virus que nosotros sentimos que lleva mucho tiempo, pero en realidad súper poco también se conoce a medida que pasa el tiempo, pues ahí están los investigadores a full viendo en realidad cuáles son las características del virus original, de las mutaciones, el tema de las vacunas, ha sido una cosa tremenda. Sí, no es nada para otro variante de COVID, porque igual yo estuve leyendo y decía que hace muchos años atrás, no recuerdo la fecha exacta, pero hace años atrás igual hubo un rebrote de COVID y ¿Mm? duró casi como 10 años. Claro, pero no fue pandemia, no fue a No, ese pues, nivel, sí, sí. Sí, y yo igual veía antes que, o recién cuando apareció este virus,
salían publicaciones en donde se decía que los científicos ya habían alertado sobre las mutaciones de distintos coronavirus que estaban presentes en animales, y llamaban a la gente a tener cuidado, sobre todo con el consumo de estos mismos animales, porque podían transmitir estos virus y se desconocía la potencia, el alcance, hasta que sucedió lo que sucedió. Pues ahí también hay distintas teorías respecto al inicio del virus, cómo se produjeron los primeros contagios. También eso es más o menos desconocido. Ya. Ahora entonces pasamos a otro tema que igual tiene que ver con los textos, ¿ya? Pero acá ya, como vimos, ¿cierto? Que un texto debía ser algo, un conjunto, que fuera coherente, ordenado, que tuviera sentido. Ahora nos vamos a otro tema, que es la clasificación de los textos. ¿Ya? Esto también nos va a servir para toda la materia que vamos a ver más adelante. Escucho ruido, no sé quién será. Como que me desconcentro. Les pido que apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno. Pero si hablan, si hablan, lo abren, ¿ya? Tienen permiso. Ya, entonces, hacemos la clasificación. No, sigo escuchando ruido, pero no sé quién es. Ahora sí, parece. Ahora sí. Ya, ahí sí, gracias. Ya, entonces, tenemos la clasificación. Textos literarios y no literarios. ¿A quién les suena a ustedes literario? Cuando escuchamos o leemos esa palabra. Como a literatura, como a leer. Sí, a leer literatura, ¿cierto? Y la literatura, ¿con qué la asociamos? Con los libros. Con los libros. Los poemas, las noticias. Ya. Las fábulas, las cartas. Ya. Bien, bien. Novelas. Novelas, ya. No las novelas de la tele, pues, las novelas como texto, ¿cierto? Como libro. Ya. Sí, bien, súper bien. Ahora, algunas de las que ustedes mencionaron no son literatura, pero eso lo vamos a ver, ¿ya? Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es literatura y lo que no es literatura, ¿ya? Ahora, texto es todo lo que podemos leer. Por ejemplo, aquí hay un texto, cuando dice aquí antes de revisar las características, ¿sí? La literatura puede ser escrita y hablada igual, ¿o no? Sí, sí. La literatura puede ser oral, sí. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de texto, es lo que vamos viendo aquí. Todo esto es texto, ¿ya? Ahora hay que hacer diferenciaciones entre lo que es literario y lo no literario. Entonces, acá en la guía que yo les envié, hoy, tenemos un cuadro en donde se hace una comparación de los textos literarios con los no literarios, ¿ya? Esto que está aquí, ustedes no se lo tienen que aprender de memoria, para que no se me vayan a estresar con esto, ¿ya? Porque parece harto, pero la idea es que ustedes lo entiendan, ¿ya? Entonces vamos a ir punto por punto. En los textos literarios, el mundo que se presenta en ese texto es ficticio, o sea, lo que yo leo es ficticio. ¿Qué quiere decir que sea ficticio? Quiere decir que es imaginario, ¿ya? Aun cuando se parezca a la realidad. Quiere decir, real. Claro, quiere decir que no es real. ¿Pero qué quiere decir que no sea real? Que no sea real quiere decir que es inventado por un autor. Eso es. Cuando hablamos de lo ficticio, quiere decir que hablamos de un texto que es inventado, una historia, por ejemplo, inventada por un autor.
Yo Las puedo, fábulas. por ejemplo, ¿ya? Yo puedo inventar una historia en donde hablo de una persona común y corriente que va a su trabajo, por ejemplo, o que va a estudiar, que se enamora, que se casa, o no sé, que sufre, ¿ya? Cosas así pueden ser como muy parecidas a la realidad, a lo que solemos vivir, ¿ya? Pero yo lo estoy inventando y eso ya lo hace ficticio. Yo invento, por ejemplo, el nombre de ese personaje, invento lo que le va pasando, las acciones que realiza, y eso lo vuelve ficticio. Que sea ficticio entonces quiere decir que es inventado. Yo invento algo. Y eso que invento ya puede ser parecido a la realidad o igual a la realidad que conocemos, o puede tener algunos elementos, por ejemplo, de ciencia ficción o fantásticos, ya, eso depende de lo que yo cree. Entonces, esto es importante. En el texto literario, lo que tenemos es ficticio, es inventado. En cambio, en un texto no literario, no hay ficción. Se refleja la realidad que vivimos. No es producto de la imaginación del autor. O sea, el texto que tenemos refleja tal cual la realidad. No hay aquí inventos. Por ejemplo, una noticia es un Noticia. texto no literario, ¿ya? te- Porque la noticia nos muestra la realidad tal cual. No puede mentir. No puede haber un invento. Porque si hay un invento, ya no es noticia. Instructivo y normativo. Claro, Texto también. informativo también. Sí, exacto. Ya. ¿Cómo son los sucesos en el texto literario? Los sucesos o los acontecimientos son creíbles. Eso quiere decir que cuando yo voy leyendo la historia, por ejemplo, la voy creyendo, pero en el sentido de que entiendo la historia, me hago parte de la historia, por ejemplo, como en el caso de Harry Potter. Me imagino que muchos ubican la película, para empezar, ¿ya? La película está basada en los libros de Harry Potter, ¿ya? Entonces, a medida que yo voy leyendo ese libro, yo lo voy creyendo, pero no es que yo crea que eso existe, que eso que se da en esa historia existe, sino que creo en la historia en general, en la historia en sí, ¿ya? En lo que viven los personajes, los acontecimientos que se van dando. Entonces, es creíble, tiene esa característica, ¿ya? Y en el texto no literario tiene que ser real, ¿ya? Los acontecimientos sucedieron, suceden o sucederán en la vida real. Aquí no hay nada inventado. Eso es principalmente la diferencia. No hay nada inventado en este, sino que se basa en la realidad, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo en los textos literarios? Resaltar y embellecer las palabras, que nos gusten, que parezcan agradables, que nos generen emociones, que nos enojemos, que sintamos alegría, compasión, nostalgia, ¿ya? Con un texto literario, que sintamos compasión por un cuento, una historia que nos muestre un cuento, o que nos dé pena un poema, por ejemplo, que nos dé tristeza un poema que leemos, ¿ya? Eso es lo que, en realidad los textos literarios están hechos para generarnos emociones. Esa es la idea, generarnos emociones y que nos guste, que sea agradable, ¿ya? En cambio, el texto literario tiene como objetivo, o sea, no literario, perdón, el texto no literario tiene como objetivo informar, argumentar, ¿ya? Dar a conocer algo como las noticias, informar. El lenguaje que se utiliza, o sea, cómo son las palabras. En el texto literario, las palabras son especiales, ¿ya? Ahora, en algunos más que en otros. Por ejemplo, en los poemas se nota más que en un cuento, ¿ya? En los poemas encontramos recursos de repetición, se repiten las palabras, se repiten los versos, le damos distinto orden, hay significados ocultos como las metáforas, ¿ya? Significados que tenemos que encontrar en lo que vamos leyendo, porque no aparece todo explícito, como es en el caso de los textos no literarios. En un texto no literario, como por ejemplo una noticia,
el vocabulario, las palabras que se usan tienen que ser claras, porque yo al leer esa noticia debo entenderlo en el momento. La noticia no debe tener un significado oculto que yo debo interpretar, no, sino que debe ser clarísimo, específico para que el lector entienda la información dada. ¿Ya? El autor. En el texto literario, el autor habla a través de la ficción, o sea, a través del texto, y utiliza a otros hablantes que pueden ser los personajes. Acá el autor, en el texto literario, en realidad el autor es como que no es parte del texto, no es parte del texto. Ya el autor no es personaje, no es hablante, sino que es como que él se desenmarca y le da la posibilidad de hablar a los personajes. ¿Ya? En cambio, en el texto no literario, es el autor el que se debe hacer cargo de sus palabras. ¿Quién escribió una columna de opinión? Ah, tal persona, porque tal persona piensa eso. ¿Ya? O el periodista. ¿Quién lo dijo? ¿Quién se hace cargo de sus palabras? Piensen, por ejemplo, en un programa de noticias, en un programa de noticias. Si es que alguno de los comentaristas, por ejemplo, emite alguna opinión, esa persona se debe hacer cargo de su opinión, porque él es el autor de esa opinión. Lo mismo sucede en los textos. El autor es el responsable de sus palabras, ¿ya? Y acá al final yo les puse los ejemplos, porque en los textos literarios tenemos los cuentos, que ustedes lo mencionaron, la novela también la mencionaron, como texto literario. Tenemos las leyendas, las fábulas, tragedias, comedias, la poesía también. Nosotros vamos a ver todo esto, ¿ya? Lo vamos a ver uno por uno. No hoy día, sí, por supuesto, porque es mucho para verlo hoy, ¿ya? Pero sí lo vamos a ir viendo después. Y en cambio, en los textos no literarios tenemos las noticias, ¿ya? Que también ustedes lo mencionaron. La noticia es un texto no literario que cumple con todo lo que está aquí, en esta columna, ¿ya? Las crónicas, reseñas, reportajes, cartas, informes, recetas de cocina, ensayos, afiches publicitarios, ¿ya? Eso encaja aquí en esta columna. Son textos no literarios. No tienen la finalidad de embellecer el lenguaje, resaltar las emociones, generar emociones, ¿ya? Sino que tienen esta otra intención que puede ser informativa, normativa, argumentativa, ¿ya? Dentro de primer ciclo, vemos acá todo esto, todo lo que está aquí, y de este tipo de textos vemos las noticias y los afiches publicitarios. Eso es lo que vemos acá, en primer ciclo. En segundo ciclo se ve el texto argumentativo, ¿ya? Pero este año vemos noticias y afiches publicitarios. Entonces, veamos ejemplos, ¿ya? Tenemos acá 4 ejemplos. Este, que lleva por título El doliente. ¿Alguien me podría decir qué tipo de texto es sin verlo? O sea, sin leerlo, solo así con una visión general. Por la estructura. Publicitario, ¿Un poema? informativo. El del lado izquierdo. El del lado izquierdo es un poema. ¿Poema? Exacto. Este es El un otro- poema. El otro es, Informativo. este es, claro, este es publicitario. Informativo. Este es publicitario, ¿ya? Entonces aquí tenemos un poema que está clasificado como texto literario, y acá tenemos publicidad, que eso es un texto no literario, ¿ya? Entonces acá el texto dice: pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida, amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida, el alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado,
El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá, ¿qué no lo sabes? El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Ya, ese es un poema de Oscar Hahn, poeta chileno, Premio Nacional de Literatura en 2012. Entonces, ese texto corresponde a un poema, ¿ya? Es un texto literario porque nos entrega un mundo creado por un autor. Eso quiere decir que es ficticio, esto de aquí es ficticio, es inventado, ¿ya? Resalta y embellece las palabras para generar emociones en el lector, basándose en la superación de las adversidades. Sobre todo en esta parte, cuando nos dice, ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? O sea, a pesar de todo, llegó. A pesar de todo, llegó. ¿Ya? Y después una voz te dirá, ¿qué no lo sabes? El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. ¿Ya? Ahí para que ustedes después lo lean con más calma. Y acá tenemos, como ustedes bien dijeron, un afiche publicitario. Te lo saqué de Falabella. Es reciente, lo vi el otro día y dije, ya lo voy a usar. Lancôme. Aquí tenemos unas cremas, ¿cierto? Para rejuvenecer. Eso es lo que promete, que va a rejuvenecer nuestra piel. ¿Ya? Y nos dice despacho gratis por compra sobre 19.990. Exclusivo para la región metropolitana, como siempre, Santiago. Imperdibles, belleza, productos seleccionados, 30% de descuento. O sea, imperdible. No lo voy a encontrar más barato. Entonces, este es un afiche publicitario. Es no literario porque expone que la tienda tiene 30% de descuento en productos seleccionados. O sea, nos da esa información y además nos invita a comprar. O sea, la idea es que nosotros digamos, oh, que está barato, oh, qué conveniente, está con descuento, está en oferta, lo voy a comprar. ¿Ya? Usa un lenguaje claro, claro que va directo al grano, ¿ya? Su finalidad es convencer. ¿Convencer de qué? De que compremos esto, ¿ya? También después vamos a ver afiches publicitarios. Y acá tenemos otros dos textos, ¿ya? Este se llama Abuela. Ayer, como cada domingo, fui a almorzar con mi abuela. Mientras cocinaba me comentó que al hijo de la vecina, la del frente, de pelo crespo, lo habían asaltado en la micro y le habían dejado un ojo negro. Mientras almorzábamos, en las noticias hablaron de un asalto y recordó que al hijo de la vecina hace poco lo habían asaltado. Al irme junto con besos y abrazos, mientras me deslizaba una luquita, me pidió que me cuidara, que yo no sabía, pero que al hijo de la vecina lo habían asaltado en la micro hace unos días. Carlos Orellana Torres, 33 años, coronel. Narrativo. Este es un texto narrativo, este es un microcuento. ¿Ya? Este es un microcuento, o sea, es un cuento pero más cortito. Máximo 100 palabras. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que nos dice? Cuenta como una historia, explica los hechos que suceden como en el tiempo de los personajes. Cuenta una historia, nos relata, si se fijan, nos dice ayer. O sea, ya nos ubica en un momento. Ayer, como cada domingo, o sea, es algo que se hace siempre, que él hace siempre, fue a almorzar con su abuela. ¿Ya? Mientras ella cocinaba, le comentó que al hijo de la vecina lo habían asaltado en la micro y le habían dejado un ojo negro. Después, mientras almorzábamos, en las noticias hablaron de un asalto y recordó que al hijo de la vecina hace poco lo habían asaltado. Al irme junto con besos y abrazos, mientras me deslizaba una luquita, me pidió que me cuidara, que yo no sabía, pero que al hijo de la vecina lo habían asaltado en la micro hace unos días. ¿Cuántas veces le dijo ella que al hijo de la vecina lo habían asaltado?
3, dice Daniela. 3 veces. 3 veces la abuela le dice al nieto que habían asaltado al hijo de la vecina. ¿Por qué se lo habrá dicho 3 veces? ¿Qué querrá decir este microcuento? ¿Me escuchan? ¿Qué querrá decir este microcuento? Quizás se leyó a la memoria. Sí. Bien, Daniela. Tiene que ver con la memoria. O sea, la abuela probablemente tenía Alzheimer. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir este texto. Léanlo porque acá el narrador lo comenta de una forma que nos hace pensar, y la verdad es que debemos interpretar esto de que la abuela tenía mala memoria, tenía problemas de memoria, probablemente Alzheimer, porque le dice 3 veces en un mismo día que al hijo de la vecina lo habían asaltado. ¿Ya? Ahí hay un mensaje oculto. Y eso es lo que hace precisamente la literatura, entregarnos mensajes ocultos. ¿Ya? Y acá este otro, distanciamiento social. Ha sido tan grande el cambio en la vida de cada ser humano en estos meses que el saludo de beso, el estrecharse de las manos y el abrazo cordial los hemos tenido que quitar de nosotros. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Cómo esto puede empeorar? Resulta que para poder vernos y volver a estar cerca tendremos que alejarnos. Qué paradoja, ¿no? Esto es una carta al director. Es un texto que uno escribe a los diarios, es un texto de opinión, ¿ya? Y el diario después lo publica en una sección al lado de la editorial, en las primeras páginas. Entonces, este es un texto no literario porque, como dice aquí, entrega un punto de vista, o sea, una opinión, a raíz de una situación contingente, en este caso la pandemia, ¿ya? Este es un texto del año pasado, de abril del año pasado, o sea, cuando recién estábamos comenzando todo, cuando recién nos decían que teníamos que alejarnos de las personas, que debíamos mantener el distanciamiento social, como dice el título, ¿ya? Entonces, como acá dice, ¿quién lo iba a imaginar? Cómo esto puede empeorar, resulta que para poder vernos y volver a estar cerca tendremos que alejarnos. Qué paradoja, o sea, hay una contradicción. Eso quiere decir que hay una contradicción. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces 4 ejemplos para que ustedes después los lean también con más detenidamente, ¿ya? Y identifiquen también esas características de los textos literarios, que son estos 2 de acá, y los no literarios, los 2 de la columna derecha. ¿Ya? Nos queda esto. Es un texto de Pablo Neruda. ¿Lo leemos? ¿Alcanzamos a leerlo? ¿Ya? Sí, dale nomás. Ya, ok. Este es el poema 20 de Pablo Neruda. Pablo Neruda tenía una forma característica de leer sus poemas. Me imagino que lo han escuchado. Era un poco lento, como con poco ánimo. Era como que le da flojera hablar. Sí, puedo escribir los versos. Sí. Como que sus poemas no eran muy alentadores, por decirlo así. Claro. Ya, vamos a leer este. Yo no lo voy a leer igual que él. Voy a intentar no leerlo igual que él. ¿Ya? Entonces, poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Buena, profe. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Romántico. Bonita. Bonito. Bueno, a usted le Bonito. sale mejor que a él, sí. Gracias. Gracias. Sí. A mí me encanta este poema, me gusta harto. Me gusta harto. No, no escucharlo por Pablo Por Neruda. Pablo Neruda. No, no. En realidad Pablo Neruda no me gusta. Él como persona fue terrible. Mal. Pero lo que escribió sí lo defiendo. Este poema me encanta. Tiene otros también que me gustan. Encuentro que tiene versos súper fuertes. Que provocan emociones. Y esto es precisamente lo que hace la literatura, provocar emociones. Entonces, aquí, cuando se les pregunta a ustedes qué tipo de texto es el que acabas de leer, ustedes tienen que responder aquí que es un texto ¿Literario? literario. Es un texto literario. Y después acá tienen que explicar cuál es el objetivo de este texto, o sea, del texto literario, ¿ya? Entonces aquí ustedes debieran decir que el objetivo de este texto es generar emociones, ¿ya? A través de las palabras, a través del lenguaje que se utiliza, porque no es el típico lenguaje que usamos, por ejemplo, para hablar, para conversar entre amigos, para una clase también, es distinto, ¿ya? Yo no voy a ir diciéndole a mi vecina, el viento de la noche gira en el cielo y canta. O sea, no me voy a quedar mirando el cielo, voy a decir, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Mi vecina me quedaría mirando así, ¿y a esta qué le pasa? Está loca. No es lo típico, ¿se fijan? Es preparado, hay una intención detrás. Eso es lo que genera la literatura, ¿ya? Y así se practica también, ¿ya? Está ese motivo, ¿ya? Después ustedes acá contestan, ¿quién habla en el texto? ¿Quién habla en el texto? ¿Hay un nombre aquí? No, acá no hay un nombre. Sabemos que el autor es Pablo Neruda, pero no es lo mismo que la persona que habla acá, ¿ya? Acá no sabemos quién es. Probablemente sea un hombre, ¿ya? Probablemente. Entonces también aquí la idea es que ustedes contesten eso. Después, ¿qué relación existe entre los protagonistas del poema? ¿Era diferente su relación en el pasado? Si es así, ¿cuál era? Esto es para la próxima clase, ¿ya? Esto ustedes tienen que revisarlo ahí en el poema, ver si los protagonistas están juntos, si estuvieron juntos, cuál fue la relación que tenían, ¿ya? ¿Qué crees que quiere decir la persona con qué importa que mi amor no pudiera guardarla? ¿Qué querrá decir el poema con esto? ¿Ya? Y después, ¿crees que la persona sigue enamorada de la mujer de la que habla? ¿Por qué? Y por último, ¿te gustó este texto? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si no les gustó, también es válido, pero me tienen que decir por qué. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, esto queda de tarea para la próxima clase.
¿ya? Vuelvan a leerlo y ahí van respondiendo. ¿Ya? Con eso entonces vamos terminando la clase de hoy. Vimos la diferencia entre los textos literarios y no literarios. ¿Ya? Literarios y no literarios. Este cuadrito igual repásenlo, no se lo aprendan de memoria, no es necesario. Lo que importa aquí es que entiendan, ¿ya? Igual después vamos a ver cada uno de estos y de acá vamos a ver las noticias y los afiches publicitarios. Es parte del contenido que se trabaja en primer ciclo, ¿ya? O sea, después de ver todo esto, vamos a ver el género narrativo, el género lírico, el género dramático, por si a alguien le suena por ahí. Eso es lo que se viene después de esta guía. ¿Ya? Entonces, con eso quedamos. Voy a dejar de compartir la pantalla.